Retomamos después. María José. Oye, yo traía una joyita que era fuera, fíjate, de la cosa más, de la política más contingente, pero después de la entrevista de Eugenio Tironi la voy a cambiar y voy a tomar esa joyita. Pero está muy inspirada por el programa de hoy, me parece muy bien. No, es que creo que es interesante porque puede poner como un marco, ¿verdad?, a la discusión. Y Eugenio Tironi, en su entrevista que acaba de hacer, creo que lo primero yo distinguiría dos cosas porque creo que estuvieron un poco mezcladas. Uno que tiene que ver con la identidad del gobierno y otro que tiene que ver con la forma en que el gobierno ha asumido el tema de las alzas de las bencinas. Creo que son dos cosas distintas. Obviamente hay algo de esa identidad que se ve en la fórmula, pero creo que no son cosas idénticas. Entonces voy a intentar como hacer tres aspectos respecto de lo que hizo. Lo primero, Tironi se refiere al tipo de liderazgo, ¿verdad?, que ejerce José Antonio Kast. O sea, cómo es como líder, como presidente, como cabeza, digamos, del gobierno. Y dice, o lo dice creo que bien directamente, tú corrígeme, Iván, si se me pasa el tejo, pero creo que no, ¿verdad?, que más bien es un liderazgo serio, ¿verdad?, y un liderazgo pero insensible y sin objetivo claro. Es decir, hace ciertas comparaciones, ¿verdad?, como en identidad y en objetivo respecto de gobiernos, incluso Piñera y Boric. Sin objetivo, sin el sueño. Sin el horizonte, eso, digamos. Exacto. Sin el sueño. Sin puerto, claro, digamos, ¿verdad? O sea, entonces pone, mira, a ver, uno podrá compartir o no con el sueño que tenía Boric de un país más inclusivo, uno podría, digamos, estar de acuerdo o no con el sueño que tenía. Lo digo porque reducir el déficit fiscal es un objetivo. Claro, fome, Piñera, como Jaguar, digamos, claro. Y aquí parece no haber, claro, ¿verdad? Esa. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, ¿verdad? Y teniendo diferencias en cómo, en el segundo punto, se ha gestionado o no, digamos, el tema de los alzas de impuestos. Creo que lo que hace Tironi es confundir el estilo con el contenido político, que son dos cosas muy distintas. Y creo que la forma de ejercer el liderazgo, que no se exterioricen las emociones, es decir, esta forma más formal, si quieres, más convencional, digamos, sobria, si quieres, no significa en absoluto ser insensible, ¿verdad? Y que por lo tanto estamos confundiendo, ¿verdad?, dos cosas que son diferentes. Lo segundo, una vez más, hace en esta misma línea, ¿verdad?, y en referido a su forma de habitar el cargo, por decirlo en términos Boric, digamos, hace esa referencia permanente a Portales. Entonces, dice y se desdice respecto de la diferencia entre la autoridad y lo autoritario, o entre la autoridad o el autoritarismo, que creo que son cosas radicalmente distintas. Aquí yo no veo dónde ha estado la restricción concreta de libertades, dónde la propuesta ha cruzado la línea, digamos, de la estructura de los poderes del Estado. Yo no lo veo. Entonces, me parece que ahí hay una sugerencia sutil, pero peligrosa, que uno no debería dejar pasar. Y lo tercero, misma cosa con lo conservador. Yo digo una y otra vez que lo conservador es perfectamente democrático. Uno puede tener una postura, ¿verdad?, que se enmarca dentro de las normas democráticas, y eso no veo yo que haya ningún problema. Y aquí, una vez más, está sugerido, ¿verdad?, como un cierto retroceso, como un cierto problema. Eso respecto de la identidad del gobierno. Y respecto de las bencinas, del término, ¿no es cierto?, del problema de las bencinas, hay una frase que creo que es incorrecta y otras que son opinables, que yo no las veo así. La primera dice algo así como negarse a usar el MEPCO. A ver, aquí no es negarse a usar el MEPCO. El MEPCO requiere una cantidad de recursos, 140 millones de dólares a la semana, si efectivamente se utilizaba la herramienta con las alzas de hoy día, en un momento donde hay una restricción, digamos, fiscal importantísima. Yo no estoy de acuerdo que la expresión estaba en quiebra en absoluto, pero creo que sí hay una restricción fiscal muy importante. Entonces, no es negarse, más bien es evaluar, ¿verdad?, cuáles son las opciones posibles y tomar una. Y esa es costosa, efectivamente lo es, ¿verdad? Pero no creo que esto sea negarse, sino que es una evaluación bastante más compleja que decir simplemente, mira, no lo voy a usar. Y entonces, termina Tironi, ¿no es cierto?, haciendo una comparación entre el gobierno de Boric y el gobierno de Kast en ciertos asuntos, digamos. Entonces dice, a ver, compara Temucuicui con el alza de los combustibles. Yo creo que es radicalmente distinto. O sea, Temucuicui... Sí, no, pero es a partir de cuando había terminado la luna de miel. Exactamente, de la luna de miel, pero creo que son dos cosas completamente diferentes. O sea, una cosa es que la luna de miel termine, si es que termina, ¿sabes? Eso ya es una discusión distinta, termine por una decisión del gobierno de ir en ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, a Temucuicui, partiendo de la base de que el diálogo, porque eso es lo que estaba de base, iba a solucionar, porque repetir lo mismo no solucionaba, entonces vamos a hacer una cosa distinta que una problema, digamos, que tiene que ver con una guerra internacional. Entonces creo que situar ahí como al Boric como lo humano y a Kast como el insensible, o a Boric como
digamos, lo democrático y acá como lo filoautoritario, creo que hay una visión sesgada, digamos, respecto de lo que es. Eso sin descartar que cada uno puede tener, por supuesto, una opinión muy distinta, evaluar distinto, bueno o malo, le gusta o no le gusta, le parece o no le parece, las decisiones y el estilo. ¿Una réplica antes del corte? Carolina Toa. Sí, es que yo escuché muy distinto lo de Eugenio Tironi, porque entiendo que lo que él dijo es que el gobierno de Kast está ganando el mote de insensible, igual que el gobierno de Boric se ganó el mote de incompetente. Eso es lo que dice. O sea, ese error inicial en Temucuicui y este error inicial en el MEPCO le significaron que le pusieran una etiqueta al gobierno que después costó mucho sacarse. Claro, eso, una primera impresión que después eso, no se puede eso sacar, es lo eso que yo dijo, entendí. sí. Y yo creo que el tema de la insensibilidad que menciona Eugenio Tironi no se refiere al estilo del presidente Parco formal, sino que a la manera en que se tomó esta decisión de las bencinas. O sea, cómo se anunció, cómo se argumentó, cómo se dialogó, que fue con nulo diálogo. Normalmente cuando se toman, en nuestra tradición, digamos, cuando se toman decisiones duras que van a impactar al país, los gobiernos siempre intentan tener algo de diálogo, siempre intentan escuchar a la otra parte, siempre o llaman a la oposición, o hablan con su antecesor. Bueno, Eugenio mencionó esas cosas. Aquí no se hizo nada de eso. Nada de eso, y la manera en que esto se anunció partió con el ministro reaccionando cuando ni siquiera estaba muy claro cuándo iba a subir la bencina. ¿Se acuerdan ustedes? Empezaron los rumores a subir la bencina, y lo primero que el ministro dijo es: aquí va a haber que comérsela porque MEPCO no. Y yo creo que este tema de que optó por no ocupar el MEPCO, yo creo que en estricto rigor no hay una palabra más correcta, porque lo que ha intentado decir el gobierno es que no tenía opción, y eso no es así. O sea, desde el punto de vista de las opciones o de lo difícil que era ocupar el MEPCO, era mucho más difícil ocuparlo en el primer año del gobierno de Boric. El déficit era más grande, el recorte que había que hacer era varias veces mayor, y se decidió amortiguar el impacto a través del MEPCO. Ahora, uno puede decidir... Salió caro, eso sí. Salió caro. Es lógico, pero no es que no tengas esa opción, Claro. La tienes, decides no ocuparla, pero el argumento de no nos quedaba otra no se sostiene, no lo sostienen ni las finanzas públicas, ni la aritmética, ni el sentido común, porque objetivamente todos sabemos, estos mecanismos están hechos, son mecanismos que obviamente tienen un costo, pero tienen que ver con cuánto uno valora lo que va a obtener con ese esfuerzo, y aquí no se le dio gran importancia a amortiguar el golpe. Eso es lo que yo creo que da lugar a esta sensación de insensibilidad, porque la gente sí siente que el impacto es muy grande, sí siente que esto le afecta mucho su vida. Entonces, bueno, natural decir, bueno, no hay empatía con lo que a mí me pasa.